Muy buenos días muchachos, Dios los bendiga. El día de hoy vamos a hablar sobre un hecho histórico convertido en ciencia ficción. Lo van a trabajar en el libro, en la unidad temática 8, en la página 37. Acá nos está hablando de manera muy general y superficial lo que es la literatura como registro histórico de la humanidad, ¿sí? Los seres humanos han utilizado la literatura constantemente para registrar hechos importantes, tanto individuales como sociales, y hacerlos llamativos, en algunos casos implementando o colocando elementos de ciencia ficción o exagerando las cosas, para que sea bastante llamativo y jugoso a la memoria colectiva. Aquí encontramos a manera de ejemplo el caballo de Troya, que también es basado en una historia real antigua griega y que podemos conocer de esa historia gracias a este mito, por decirlo así, o leyenda del caballo de Troya. En ella también podemos encontrar cómo los griegos utilizaron un caballo de manera estratégica e inteligente para poder entrar a una ciudad y pues dominarla, ¿no? Como tal, cuando estaban ya los soldados y los demás durmiendo. Aprovecharon este momento y, como ustedes saben, pudieron dominar y pues sacrificar a los soldados o asesinarlos para poder tener el dominio de la ciudad. En la literatura de la ciencia ficción, como les mencionaba antes, se toca elementos exagerados, incluso tienden a volver a una persona, a mitificarla, a volverla casi como darle características divinas o inmortales, para poder hacerla resaltar y casi volverla una leyenda, ¿no? También se ha tenido presente en pleno siglo XX, XXI también, incluso parte del siglo XIX, cómo utilizar elementos que aún no existen, elementos de alta tecnología, ya basándonos en la parte contemporánea, para resaltar lo que aún no ha llegado. Eso pasaba mucho en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, donde querían ya romper esos estereotipos, romper aquella visión de que se tenía el mundo tradicional, ¿sí? A partir del siglo XIX, siglo XVIII, después de la Ilustración, se vio marcado, y sobre todo en el siglo XIX, con la literatura del romanticismo, perdón, se vio marcado nuevos estereotipos, nuevas visiones, empezaron a utilizar nuevos elementos y a anhelar muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí en la novela histórica, que precisamente estamos hablando de la Revolución Francesa, por allá en el siglo XIX, cuando empezó a hacerse estos hechos de independencia tan latentes en Francia que se fueron extendiendo por todo el mundo occidental, fue creando también en los mismos ciudadanos, en la misma sociedad, una literatura que era crítica, pero a la vez construía un lenguaje satírico, tal vez en algunos casos un lenguaje formal, en otros informal, pero que fue permitiendo registrar estos hechos tan evidentes que se estaban presentando en Europa y después fueron heredados como tal América Latina y América del Norte también. Tienen características muy especiales, ¿no? Siempre tienen una base histórica, como les estaba mencionando. Siempre van a tomar hechos reales, en algunas ocasiones son exagerados demasiado, en otras son lo más puntuales, en el caso de la literatura del romanticismo tratan de ser lo más puntual sin exagerar tanto. Y en otras cosas, precisamente en el siglo XIX y siglo XX, tratan de dar el sentido patriótico, el sentido propio de cada nación, ¿sí? Que se estaban formando algunas naciones y otras estaban creando o independizando. Deben entender que la novela histórica, como tal, tiene siempre una afinidad por ir en contra de una figura o alguna autoridad. En este caso, pues vendría siendo un poder político, un rey, una nobleza, o antes del siglo XVIII, cuando estaba la Iglesia Católica dominando Europa, en contra de la Iglesia Católica. Entonces la literatura siempre va a encontrar o siempre va a ser ese canal por el cual los seres humanos se pueden desahogar, pueden expresar todos sus sentimientos, todas sus angustias, todas sus inquietudes
si lo ponemos a modo de ejemplo, en comparación en la actualidad vendrían siendo las redes sociales que ustedes dominan, ¿no? Es un ejemplo contextual, ¿no? En donde la gente se puede desahogar. Claro que aquí es un poco más enriquecedor porque estamos hablando de que te utilizan figuras literarias, que utilizan un lenguaje un poco más estructurado, en donde perdura incluso mucho más, no solamente en la literatura, sino o en las novelas literarias, sino también en la poesía o en las obras de arte, ¿listo? Esto es lo que trata la unidad temática del día de hoy. Espero que les sirva. Van a trabajar lo que es esta unidad desde la página 38, página 39 y página 40. Ahí hay unos textos muy relevantes, muy importantes. También hay unos textos históricos importantes para Colombia, como lo fue el Bogotazo, entre otros, que necesito que ustedes lean y desarrollen estas actividades. Recuerden, en la página 38 deben desarrollar a modo a prueba del texto. También el mundo de la vida lo deben desarrollar. En la página 39 completamente lo que es evidencia de aprendizaje, todos los puntos que están ahí. Y en la página 40, donde está la parte de interpreta, deben completar eso hasta el punto número 6. Y el punto de medios de comunicación lo colocan ahí en el libro, sí, lo respondo. Es ¿qué película sobre la historia colombiana han visto? Si no lo han visto, muchachos, investiguen, sí, son puntos que a veces necesitan investigar. Cuando ya terminen la unidad temática 8 del libro, me van a hacer un favor. Al igual que el cuaderno viajero que van a grabar, se van a presentar ustedes, ¿sí? Graban una presentación muy parecida a la exposición que realizamos en el colegio. Se presentan ustedes, bueno, mi nombre es ejemplo Ramón del grado octavo B y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo de la unidad temática 8. Lo mismo, pero aparte del libro, también con el cuaderno, ¿listo? Les agradezco mucho, muchachos, voy a estar pendiente. Los videos, por favor, me los envían al chat personal, ¿sí? Del WhatsApp. Vamos a utilizar por el momento el WhatsApp mientras les hago un tutorial de cómo pueden adjuntarlos a Google Drive o otro medio para que sea de manera más oficial. Pero por el momento lo vamos a trabajar. Van a grabar el video y me lo envían por el chat de WhatsApp personal. Listo. Les agradezco, muchachos. Les deseo buen día y Dios los bendiga.